Hola, hola amigos de Retos Extraordinarios. El día de hoy vamos a cambiar un poco la dinámica de este podcast. ¿Por qué la vamos a cambiar? Porque el día de hoy vamos a iniciar a conocer a la persona que han conocido solo su voz, han conocido ya en capítulos anteriores a las personas que ha entrevistado, a los expertos que han venido a dejar sus opiniones, pero es momento de que sepamos un poquito más de él. En este caso, bueno, mi nombre es Carlos, pero ya habrá tiempo para que me conozcan un poquito mejor. En este momento nos vamos a encargar de conocerte, amigo. Sí, así es, me conocen solamente por voz, no he hablado como tal, pues a qué me dedico o el motivo de por qué se ha hecho este podcast. Ya conocen en una entrevista a Manuel cómo inició este proyecto y si no lo han escuchado, los invito a escucharla. Es nuestro primer episodio que ya tiene 2 años, casi que se grabó, un poquito más de tiempo, pero así es, vamos a cambiar la dinámica hoy. Bien, bueno, vamos a empezar a conocerte por completo. Me gustaría que me dijeras cuál es tu nombre. Bueno, mi Ok. nombre es Noé Contreras Sosa. Bien, Noé. ¿Qué edad tienes? Tengo 30 años. ¿Y cuál ha sido tu profesión? ¿A qué es a lo que te has dedicado? ¿En qué te has formado? Bueno, yo estudié la licenciatura en gastronomía. Actualmente me encuentro dando clases dentro del área, diferentes cocinas, no específicamente una, pero también trabajé en sector restaurantero y también en sectores de, pues, vender ciertos platillos que llegan a encargar. Ok, ahora yéndonos un poquito a esta parte personal, sabiendo que eres chef, que es en lo que te has preparado, ¿cuál es el platillo que mejor te sale? No lo había pensado como tal, pero algo que creo que me sale muy bien es el pipián de mi zona. Soy de la Mixteca poblana, entonces es un pipián que hacía mi abuela y actualmente pues recrear ese platillo dando clases es un deleite para poder compartir esta receta con más personas. Ok, nunca lo he probado. Ya habrá tiempo de que lo pruebes. ¿Y cuál es el platillo que odias cocinar? Que odio cocinar, no es como que odie, pero en lo personal no me gusta trabajar mucho la cocina de mar. Ok, ¿por qué? Porque una puede ser que soy alérgico a algunos mariscos, pero no es como que algo que suele hacer muy continuamente, entonces no es que me agrade en ese aspecto. De la zona de la que vienes, en la que creciste, ¿ha influido para que justo tengas este proceso de formación en la cocina? ¿Influyó mucho? Yo creo que dentro de la zona no, sino que influyó en el aspecto de que durante mi niñez, o tengo muchos recuerdos en la niñez que abarcaban estar en la cocina. O Ok. sea, por parte de mujeres que veía, que eran mi mamá, mi abuela, algunas tías, veía que se la pasaban en la cocina y como que tengo muy, muy presentes esos recuerdos, ¿no? Entonces yo creo que eso pudo haber influido que pudiera estudiar la licenciatura como tal. Ok, ¿tienes mascotas? Sí, sí tengo una mascota, ¿Cómo se llama? se llama Pepper, ¿Qué es? es un viejo pastor australiano, entonces Ok. ahí anda en casa ahorita, disfrutando. ¿Cuánto tiempo tienes con tu mascota? Casi 3 años, más o menos. 3 años. Más o menos, o 2. Ok, bien. Ahora, adentrándonos ya al tema del podcast, me gustaría saber cuál fue el motivo de que te uniste a este proyecto, qué fue lo que te llevó a realizarlo. Ya nos comentaste que fue un proyecto iniciado también con Manuel, que ya lo conocen, pero ¿cuál fue tu interés para poder hacerlo? Bueno, para que sepan un poco más, el área donde doy clases actualmente es el sector público, pero mi población o el área que yo doy clases es personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo adentramos este proyecto? Es como que las personas que han venido cuenten sus vivencias de vida en cuestión de principales cuidadores y que por medio de los podcasts que se han hecho, mucha gente pueda empatizar de acuerdo a lo que cada uno cuenta.
de manera general, también a las personas que he entrevistado y que agradezco el tiempo que han venido, es que ellos puedan dar sus puntos de vista de acuerdo a cómo abarcan el trabajo con personas con discapacidad y que las futuras generaciones también que están a lo mejor estudiando esas áreas puedan conocer desde un punto ya profesional cómo trabajar con ellos. Y yo creo que los papás ahora que están adentrados a lo mejor en el mundo de ser padres o que ya son padres pero que les dan la noticia que su hijo tiene discapacidad por medio de los podcasts anteriores del principal cuidador puedan venir a platicar esa vivencia, puedan ellos tener a lo mejor una referencia de que si a mi hijo esto le ayudó, a lo mejor al papá que le están dando su experiencia, pueda él tomar en cuenta eso. Entonces nace a partir de la empatía que pude desarrollar al trabajar con personas con discapacidad. Antes de esta experiencia que has tenido en tu área laboral, ¿habías tenido tu relación con la discapacidad en un tema personal, familiar, amigos? Sí, a lo mejor no lo veía desde un punto que ahora lo puedo ver, porque he trabajado con ellos, pero sí, mi papá tenía mi discapacidad motriz, tenía un tío igual que tenía mi discapacidad motriz y también tengo una tía que tiene una discapacidad intelectual, entonces de una o cierta forma siempre la discapacidad ha estado en mi entorno de vida, pero no lo veía desde la perspectiva que ahora lo puedo ver. Ok, ¿cuál crees tú que es esa diferencia que ha hecho no solamente vivirlo con tu familia desde un tema personal, sino ya también en un ámbito profesional? ¿Cuál es la diferencia en la visión que tienes hacia la discapacidad? En la visión, una es la forma en que debemos de dirigirnos a las personas con discapacidad. Okay. Y otra es que, pues, cuando viví esa vivencia con mis familiares era muy chico, ¿no? Entonces no sabía a lo mejor cómo ayudarles y que, pues, actualmente, pues, mi tía que tiene esta discapacidad no se pudo ayudar en su momento y es una persona, pues, de edad algo avanzada. Entonces ya no se puede trabajar con ella lo que se pudo haber trabajado si lo hubiera sabido en años anteriores, ¿no? Como tal. Entonces creo que sí hay esa diferencia como tal, ¿no? En cómo dirigirme hacia las personas, y cómo ayudarles a la mejor a mejorar su entorno dentro del trabajo. Bien, digamos que justo ha sido un tema de concientización, entonces el que tú has trabajado. Parte de esa concientización también es, que más adelante lo vamos a saber, que es parte de mi labor también en mi área de trabajo, es las conductas que tenemos desde el lenguaje. Me parece que es a lo que te refieres. Así es. Desde algo tan sencillo que muchas veces no nos damos cuenta de cómo es que nos estamos dirigiendo a las personas con discapacidad, de cuál es el nombre que estamos dando, de la aceptación también de la discapacidad. Creo que esa es la importancia de tu experiencia en este trabajo que has tenido. Sí, porque anteriormente no sabía cómo dirigirme hacia una persona, como el nombre técnico que se debe de ocupar, y que creo que es importante que concienticemos todos que se debe decir persona con discapacidad. No, anteriormente pues muchas personas se dirigían como a lo mejor a un niño, a un adolescente, a un joven, mi angelito, ¿no? O sea, creo que no debe de ser así, o sea, debe de ser, tiene una situación con discapacidad y creo que es más el enfoque que tú le hablas, ¿no? De saber dirigirnos como tal. Es un enfoque social, finalmente, del que estamos hablando, desde el lenguaje. Ahora, ¿cómo fue que llegaste a este trabajo en el que te encuentras hoy en día? ¿Cómo fue tu acercamiento a esta institución pública que nos has compartido? ¿Cómo fue tu primera experiencia trabajando con tus alumnos? ¿Qué fue lo que te llevaste ese primer día que llegaste a tu casa y dijiste,
qué estoy haciendo, cómo me fue, cuál fue el recuento de los daños, si es que los hubo, o de los éxitos. Bueno, yo llegué a este lugar porque iba a hacer prácticas profesionales. Algo que sí cuento, que creo que es importante recalcar, es que pues cuando uno va a hacer prácticas profesionales, lees el programa y pues te da un panorama muy a grandes rasgos de con quién vas a trabajar. Yo leo que pues decía personas en situación de marginación, ¿no? Vulnerables. Ajá. Entonces me imaginé todo menos discapacidad. O sea, yo imaginaba pues problemas de adicciones, problemas familiares, quizás esta parte de embarazos a lo mejor dentro o de muchos temas menos discapacidad, ¿no? Ok. Entonces llego y me dicen, es que es para dar clases a personas con discapacidad. Y sí pensé como que no sé dónde me vine a meter, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Obviamente Manuel ya trabajaba ahí, y ya el primer día solamente fue conocer las instalaciones donde iba a estar haciendo este proceso de prácticas y ya, a otro día llegó muy temprano y me explica qué es lo que se realiza y realmente es que se le dé clases a estas personas en el área gastronómica para generar un oficio o para que ellos puedan aprender un oficio, ¿no? Un oficio es ser cocinero o ser un panadero, repostero o que se dediquen pues dentro del área, ¿no? Que hay diferentes rubros como Bien. tal. ¿Recuerdas a tus primeros alumnos? Sí recuerdo a mis primeros alumnos. ¿Qué discapacidades, con qué discapacidades viven esos primeros alumnos? En intelectual me refiero que son síndrome de Down, visuales y personas motrices. Pero lo que a mí me impactó es que el día que yo llegué a este lugar donde ahora trabajo es que le estaban aplicando un examen. Cosa que pues me sorprendió, ¿no? Porque dije, bueno, van a una parte de que aprender un oficio, como porque les aplican un examen, ¿no? Y estaban haciendo, creo que unas canastas de pan. Entonces, para los que están en el rubro saben que la panadería es un poco pesada y que lleva su proceso para hacer el pan. Pero a mí lo que me impactó es que esta chica visual levantó como 1 kilo de masa en 20 minutos y eso fue como que, ¿Cuánto? En 20 minutos. No, pero ¿cuántos kilos? 1 kilo de masa. 1 kilo. O sea, no es mucho, pero... No, espérate. Para mí, medio kilo ya es mucho. Ok. Perdón, te interrumpí, pero llegaste, tú traías ya traías una preparación, te estabas presentando tu servicio, tus prácticas. En la escuela a ti te enseñaron, te dieron las herramientas como para poder trabajar esta parte de la enseñanza y no solamente eso, sino que te hayan dado las herramientas para poder enseñarle a personas con discapacidad. En tu parte formativa, ¿lo llevaste? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Llegaste, dijiste, qué voy a hacer? ¿Que te salió algo de improvisado? ¿Tuviste que investigar? Obviamente estoy seguro del apoyo también de Manuel, pero ¿cómo fue ese proceso de ahora ser profesor, ser docente, pero a enseñarle a personas con discapacidad? No enseñan la parte de la docencia como tal, pero a mí lo que siempre me ha gustado es la parte de la docencia. Mi servicio social lo hice dando clases a niños y a madres de familia, entonces siempre me había llamado la atención la docencia. Obviamente, acá llegar y que es personas con discapacidad, pues sí fue un, como tener una barrera, porque una no sabía cómo dirigirme hacia ellos, otra pues es cómo le voy a explicar algo que puede ser muy técnico a alguien que debe de entenderlo. Pero creo que acá fue aplicar la adaptación de ciertos tecnicismos y enseñanzas hacia ellos. Pero lo interesante fue que durante la marcha pude ver cómo Manuel les iba explicando
pero no solamente esa parte, sino que con cada uno se les debe de enseñar de manera distinta, Así es. porque aún entender la parte de que cada quien aprende aún en un entorno normal, por así decirlo, todos tenemos diferentes tipos de aprendizaje, Ujú. igual con ellos. Entonces, al adaptar esta parte hacia cada uno, creo que es la razón por la que pueden aprender. Pero no, en la universidad no hay como una materia que te digan, es parte de que te vamos a enseñar esto para que tú puedas enseñar. No, Ok. o sea, no la hay como Y, tal. y la parte de la inclusión, que la La, hayas podido llevar como un tema, como una materia dentro de la carrera de gastronomía. no hay parte de inclusión, yo creo que eso es lo que hace falta a nivel, yo creo que nacional Ujú. o también mundial, por así decirlo, que dentro de todas las carreras podamos tener, a lo mejor no una materia como tal que sea, no sé, quiero expresarlo como de inclusión, pero sí tener esta parte de que puedes llegar a enseñar a personas con discapacidad, de que te puedan dar a lo mejor un pequeño vistazo en cómo dirigirte hacia ellos. Ok. Este proceso en el que tú te formaste, ahora no hablemos ya de que te enseñen a enseñar o de que te enseñen a enseñar a personas con discapacidad. ¿Cómo consideras en la parte educativa, tú crees que una persona con discapacidad, la que sea, haya podido estudiar la misma carrera que tú? Creo que no, Ok. pero hay posibilidades para que ellos puedan aprender lo que un estudiante de gastronomía pueda dar. Me refiero al área tanto teórica y práctica. ¿Por qué? Porque ahora que estoy en el entorno, puede que una persona con discapacidad intelectual leve pueda adquirir conocimientos teóricos, pero a lo mejor hay una persona con discapacidad motriz Ujú. que pueda aprender los conocimientos teóricos al 100 y la persona que es con discapacidad intelectual tenga un aprovechamiento muy fuerte en el área práctica. Entonces, yo creo que ahí se pueden desenvolver de manera profesional en el ambiente, pero también va a influir el entorno laboral donde lleguen a estar. Claro. Un poco, bueno, ya nos vamos a ir adelantando de más o menos a qué me dedico, pero justo es algo que se trata de trabajar, porque tanto Noé como yo, como Manuel, que ya también lo conocen, bueno, capacitamos a personas con discapacidad, los preparamos para que se vayan a trabajar. ¿Qué sucede? Que se van al entorno laboral en donde toda esa, todo ese esquema de inclusión que tienen en el lugar en el que nosotros nos preparamos ya no está en el ámbito laboral. Y Así es. ahora es preparar no solamente a la persona con discapacidad, es preparar a las personas con las que va a trabajar, es preparar a las empresas también. En ese aspecto, yo sé que has tenido también algo que ver cuando no solamente preparas a la persona para que se vaya a trabajar, sino que hay un proceso también de seguimiento, tengo entendido, que has llegado a realizar o que también en apoyo con Manuel lo han realizado. ¿En qué tiene que consistir este apoyo? Ya lo preparaste, ya se va a trabajar el alumno o la persona. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues que ellos se desenvuelvan en el área donde están trabajando de manera pues profesional en ese aspecto, pero también es ver cómo las personas que están a cargo de ellos se dirigen hacia ellos. Me refiero a que debe de ser recíproco porque él está contratado y debe Uh-huh. de cumplir ciertas funciones y ciertas cuestiones para que pueda recibir una paga, ¿no? Pero hay ocasiones que los empresarios les da, yo creo, el temor, y sí lo voy a expresar como temor, en que puedan dirigirse y puedan exigirle lo que debe de entregar, por miedo a que pues es su sector público y pueden meterse en problemas, por así decirlo. Claro, entiendo que sería esta parte de
yo contrato a una persona con discapacidad y que como no sé tratar con ella, entonces hago mi proceso de inclusión, contrato, pero no le estoy exigiendo a lo mejor lo que sé que puede dar. Y justo por el miedo de no saber cómo va a reaccionar, de no saber cómo lo tengo que tratar, de saber que hay una institución pública que lo está respaldando. En ese sentido, ustedes preparan a las personas no solo en temas técnicos, también debe de haber una preparación de irlos aterrizando a que van a trabajar. Ese proceso lo llevan ustedes, va dentro del mismo taller, tienen una forma independiente de hacerlo, o hay cómo es el proceso de no solamente preparar a la persona en esta parte técnica, sino en la parte emocional, en que entiendan que es un trabajo. ¿Cómo lo logran ustedes? Claro, obviamente cuando llega una persona a tomar este taller que imparto, llegan con muchas emociones, obviamente, porque su entorno ha sido solamente familiar. Pero cuando llegan a este lugar que hay más personas con discapacidad, diferentes discapacidades, obviamente, ellos empiezan a hacer comunidad. Y si traían situaciones pues de depresión, de enojo y todo esto que como personas todo lo vivimos, llegan a enfocarse y a tener esta comunidad y una red de apoyo. Bien. Durante el proceso se va trabajando con ellos pues de manera emocional para ver cómo están anímicamente, pero también con sus compañeros de taller pueden platicarlo y al momento que terminan pues ya a lo mejor una persona que venía muy tímida o que en casa es muy tímida pues va rompiendo estos, yo digo que son burbujas, Okay. o lo puedo tomar como burbujas, ¿no? Porque llegan de un entorno familiar a un entorno donde van a conocer nuevas personas, se hacen una red de apoyo, pero también les decimos, ok, estás trabajando ahorita con ellos, pero todo lo que aprendas acá o las diferentes personalidades que hay dentro del taller, también las vas a encontrar en un mundo laboral. Entonces creo que eso ayuda mucho a que cuando entran a una empresa a trabajar, ellos ya tienen un antecedente de qué tipo de personalidades van a encontrar. Obviamente a lo mejor no tienen una discapacidad, pero lo que pudieron vivir ahí se asemeja a lo que están ahora viviendo. Bien, pues es acercarlos a otros círculos sociales, Así ¿no? es. Porque creo que ahí también es mucha labor de ustedes, sí dar, que se sientan cobijados, pero saber que van a salir, saber que están ahí un tiempo capacitándose, que están ustedes, que saben tratar con personas con discapacidad, que saben enseñarles, pero finalmente van a terminar saliendo a, creo que sería otra burbuja, así es como lo estás ejemplificando, y que esa burbuja tarde o temprano, bueno, va a explotar, se van a tener que pasar a otra y en la cual se van a tener también que adaptar. Entonces, importante esta parte social que también trabajan ustedes. Ahora, desde tu perspectiva, hablamos ya de las personas con discapacidad, ustedes como profesionales, el trato con las familias. ¿Cómo ha sido? ¿Por qué esa cara? Porque en ocasiones hay padres de familia que es más el miedo de ellos que el miedo de la persona. ¿Miedo a qué crees? Miedo a que puedan, están en una cocina, obviamente van a cortarse, pueden quemarse, entonces ese miedo de que puedan cortar, quemarse está bien, pero también creo que es el miedo de que los van a dejar Se están soltando. soltando, ¿no? Es por así decirlo, están como los, vamos a hacer una referencia con aves, ¿no? Okay. O sea, el papá tiene que dejar que la pequeña ave empiece a salir del nido. Y eso creo que es importante hacia todos. Entonces es ese miedo de que los van a soltar y es que, ay, va a agarrar un cuchillo o va a estar en la estufa. Pues obviamente los principales cuidadores deben de dejar serlos, porque tienen ellos también las capacidades para poder ser lo más independiente posibles de acuerdo a su delimitación que puede haber. Sí, Entonces, claro, creo que los
estereotipos que una persona con discapacidad no puede trabajar están ya obsoletos, o podemos decir que deben empezar a dejar de ser obsoletos porque sí pueden trabajar de acuerdo a la adaptación que se le pueda dar en cualquier ámbito laboral. Ahora, importante también mencionar que, bueno, no somos todólogos. A veces quisiéramos ayudar en todas las áreas, quisiéramos apoyar a las personas en todas las esferas en las que se tienen que desenvolver. Ustedes tienen apoyo de otros profesionales para poder trabajar estas situaciones que me mencionas con la familia, para trabajar con el acercamiento con los empresarios. ¿De qué profesionales ustedes también están rodeados? Estamos rodeados de personas que son terapeutas físicos, en terapia ocupacional, terapia del lenguaje, también psicólogos, igual docentes que sirven, bueno, dan la parte educativa o reforzar esta parte, pero hay un trabajo en equipo cuando llega un usuario, bueno, una persona con discapacidad con nosotros, y que se está tomando una terapia física, ¿no? Entonces, el terapeuta físico sí nos hace recomendaciones para reforzar unas partes que deben de hacer, como la pinza fina, pinza gruesa, la parte de la motricidad, el equilibrio, la fuerza en brazos, piernas, o sea que van trabajando también dentro del taller que se imparte. Okay. Entonces ahí está cuestión, ¿no? En el área psicológica, pues cuando vemos que hay problemas familiares, que en una persona se nota cuando hay un problema, ¿no? Sí. Acudimos a los psicólogos para que ellos puedan también brindarles esa atención y podamos reforzar toda esta cuestión en esa área, y cuando ya vayan a trabajar, pues vayan en un estado anémico, emoción óptimo, bien, ¿no? Pero es esta cuestión que nos informamos entre todos. Bien, un trabajo multidisciplinar, entonces, Así que bueno, finalmente es importante, como lo decía, no podemos hacer todo nosotros, cada quien es experto en un área, y a ti como profesional, ¿qué te ha dejado justo el trabajar en esta área, trabajando con personas con discapacidad? ¿Cómo ves tú a Noé, que llegó a hacer sus prácticas profesionales hace 6 años a esa institución, a la persona que está aquí sentada hoy? Pues cuando llegué era miedo, era temor, no sabía cómo dirigirme, pero creo que lo que más me ha dejado a trabajar con ellos son sus experiencias de vida, y que ellos pueden superar sus límites, aplicando lo que yo sé, y que ellos pueden trabajarlo igual. Entonces creo que esa parte de que si se pueden superar ellos, cualquier persona puede hacerlo, ¿no? Pero me deja que sea más empático hacia mi entorno social, y que creo que cuando trabajas con personas con discapacidad, no es que vayas en la calle y empieces, ahí hay una, simplemente siempre han estado ahí, pero que al no convivir con ellos, nunca nos habíamos percatado de esta parte que han estado siempre. Visibilizar. Visibilizar. Saber que están, y no solamente saber que están, saber que tienen derechos, y justo creo que, bueno, tú formas parte de uno de esos derechos, que es el derecho al trabajo, el derecho a la educación, y que instituciones, justo como en las que nosotros trabajamos, pues estamos obligados a proporcionar esos derechos, a facilitar las condiciones para que se puedan desarrollar. ¿Sientes que ha sido un cambio tanto profesional como personal en ti? Sí, ha sido un cambio en lo profesional. Es que puedo decir que podemos, o puedo, junto con Manuel, marcar la diferencia en la docencia para incluir a personas con discapacidad, para enseñarles el área gastronómica. Y en lo personal, también porque me hace ser, como lo dije, más empático con ellos, y que también ahora que veo a lo mejor una injusticia, sí puedo meterme alzar y la voz. alzar la voz, así como que no, tienes que hacer esto, ¿no? O sea, o realmente
exigir que se les dé a lo mejor algún servicio, derechos. sus derechos, porque creo que al trabajar con ellos también podemos nosotros ser voz de ellos, porque en ocasiones hay represión, por así decirlo, Okay. y que también podemos encontrar, o he encontrado con ciertos chicos, chicas, que puede haber a lo mejor, va a sonar muy fuerte, pero a lo mejor Dilo. abuso, Sí. sexual, personal y decirle a los papás que a mí no me puedo meter en algún problema en algún momento, pero decirles, está pasando esto y tiene que atender esto, es porque nos damos cuenta y que el chico ha tenido confianza de poder contarlo. Y si yo me quedo callado, pues es ser cómplice Exacto. de eso y no debe de ser así. Entonces creo que esos problemas que he detectado y que he podido hablar con el principal cuidador y que han respondido como de forma buena y apoyar a su hijo, es lo que digo, oh, se puede hacer. Perdón. Podemos hacer cambios. Podemos hacer este cambio que es importante, porque pueden vivir como represión y creo que no debe de ser así. Entonces, si podemos fortalecer esta parte en el entorno, creo que puede ser más capaz la persona a ser más independiente. Ahora, por el nombre que lleva este espacio, ¿cuál crees que ha sido el mayor reto al que te has tenido que enfrentar al trabajar? No precisamente a lo mejor con las personas con discapacidad, sino en general. ¿Cuál es el reto mayor que has tenido o cuál es el mayor reto que en este momento estás teniendo como profesional? Buena pregunta. Retos creo que siempre hay, o sea, tanto para uno como profesional y para ellos, pero creo que se puedan abrir más espacios para que ellos puedan trabajar es un reto que compete como tal, pero al tener también esta parte que en algún momento platicaré contigo de autoempleo y que podamos con los principales cuidadores generar esto, a lo mejor hasta una empresa con ellos, creo que puede ser un reto muy significativo y que podemos romper más estigmas que hay en la sociedad. Y reto personal, sí fue como poder adaptar la enseñanza, perdón, hacia ellos y cómo explicarles, porque hasta cierto punto debes de mm, personalizar esta enseñanza hacia cada uno de ellos para que puedan aprender. Es que es como debe de ser la educación, o sea, flexible. El no apegarte justo a un currículum, el no apegarte a una receta que está a lo mejor establecida en los programas educativos, sino hacer esto, desde que tú has venido haciendo con tu labor, el flexibilizar los programas de estudio para que todas las personas con o sin discapacidad o con la condición que estén viviendo, pues puedan acceder a ese derecho que tienen. Vamos al otro lado. ¿Cuál crees tú que es la mayor satisfacción que has tenido trabajando en esta área? Verlos crecer profesionalmente y que han llegado ya chicos que les di clase, que ahora llegan con familia, Qué bonito. o sea, que ya tienen una familia, que ya tienen hijos. Y sí quiero decir esto de hijos, porque el hecho de que tengan una discapacidad, no tiene que decir que tengan que estar solos, o sea, pueden ellos hacer su familia, pueden tener hijos, obviamente, aquí va a abarcar de acuerdo al grado de discapacidad que tienen, y sí lo quiero recalcar, porque sí se maneja por grados la discapacidad, entonces, en verlos ya a lo mejor unos años y que ya vienen con su esposa, esposo y con su hijo y que ya están trabajando de manera profesional o que ya una empresa los contrató y que en ocasiones han mandado un mensaje a un chico que, che, ya me dieron la base en tal lado, entonces ver que contribuiste con un pequeño grano de arena a que ya tengan una solvencia económica y profesional te hace sentir bien, porque puedo decir que el trabajo que he hecho no ha sido en vano y que a lo mejor ellos también ahora ya pueden crear sus propios
negocios de autoempleo y que ellos vendan y lo que han aprendido, eso es como la parte de satisfacción en donde ahora me desenvuelvo. Y que no es un granito de arena, o sea, es un costalote, un costalote de arena el que echas junto con Manuel, con todo el equipo de trabajo que tienen, y es importante, y te va a dar para otro tema, justo esta parte de la sexualidad en personas con discapacidad, empezar a desmitificar también muchas cosas que se tienen. Pero justo este costalote de arena con el que aportas ha sido para ver estos resultados. El de las personas que llegan y, o sea, lo comparto porque pues, trabajamos juntos, entonces sé de qué personas puedes estar hablando, comparto esa satisfacción contigo de cuando llegan, que te mandan un mensajito. O sea, esos mensajes, ninguno de nosotros dos, bueno, somos papás, pero lo podemos equiparar con esta parte de ver la independencia de las personas que llegan a ti, ver cómo se desenvuelven, desde algo tan simple como el cómo se comunican. Creo que hemos compartido trabajo en donde tenemos en común a personas con discapacidad que llegan mudos prácticamente, que te cuesta trabajo sacarle las palabras y de repente a los 15, 20 días de que están en el taller en el que están contigo, ya no los paras. Y ahora hay que irnos al otro lado, a irlos controlando, irles poniendo reglas de convivencia, que también es parte del trabajo que tú tienes. Ahora, ¿cómo ves tú a la sociedad? ¿Cuáles son los retos que ya nos dijiste uno? La parte laboral, tener que abrir más espacios, que nos compete a muchos. ¿Cómo ves la actitud de las personas? ¿Cómo la veías hace 6 años y cómo la ves ahora? ¿Ves cambios, ves avances, ves retrocesos? ¿Cómo la percibes? Creo que sí puedo decir que no ha habido grandes avances, ¿Ok? porque no solamente es la parte de la inclusión laboral, sino también la parte de viabilidad. O sea, me refiero que no hay calles y la ciudad no está creada para personas con discapacidad. O sea, hace falta trabajar mucho en ello. También en el tema de transportes públicos, hace falta mucho trabajo para poder adaptar camiones o para que sean los camiones correctos y que las personas con discapacidad puedan tener, pero no simplemente eso, también la parte de los trabajadores, en ocasiones no respetan que tengan una discapacidad, me refiero a que pueden juzgar a la persona antes de saber si está bien ella emocionalmente o en el aspecto intelectual, ¿no? Que creo que pueden llegar a pensar que no tienen alguna discapacidad. Este, pero sí falta abrir más entornos, o sea, dentro de la sociedad también espacios recreativos, o sea, que ellos puedan poder disfrutar desde una infancia estos espacios como parques, lugares donde puedan disfrutar como en las primeras estancias de vida, ¿no? Pero también yo creo que eso hace falta mucho trabajo y pues podría seguir hablando de más Da para mucho. cuestiones, pero da para mucho que decir, que hablar como tal. Pero creo que si desde un punto de vista empezamos a ser empáticos con todos, podemos hacer un cambio, primero con nuestros familiares, ¿no? O sea que creo que eso es lo que podríamos empezar a hacer. Y si tú empiezas a enseñarles a tus familiares esta parte de cómo dirigirte y hacia ellos y que ellos lo puedan ir transmitiendo a amigos, es como a lo mejor en marketing decimos en el área que lleve también marketing, de boca en boca, ¿no? Que vamos aprendiendo y también puede eso servir para poder crear más entornos seguros. Me gusta esto que dices porque creo que en general no hablemos, no solo hablando del tema de movilidad, de infraestructura para personas con discapacidad, porque sabemos que esto, bien, como sociedad nos compete,
le compete a gobiernos, le compete a instituciones, pero es importante lo que dices porque es qué me compete a mí. Una, informarme. Y con información y con información correcta, que es importante, porque muchas veces nos dejamos guiar o nos dejamos informar por eh, redes sociales, que a lo mejor no es lo ideal, pero es qué me compete, a dónde me puedo acercar, a qué instituciones para que me informen de manera correcta y justo hacer esos cambios de actitud, que creo que es de las principales barreras a las que nos podemos enfrentar cuando hablamos de discapacidad, las barreras actitudinales. Es en lo que cada persona tiene que reflexionar cómo es que yo puedo hacer estos cambios al dirigirme a personas con discapacidad, qué puedo hacer yo desde mi trinchera para que exista esta movilidad de personas con discapacidad, desde a lo mejor están las rampas, a lo mejor está el transporte, pero quizás soy yo el que está estorbando con su coche, a lo mejor soy yo el que está tirando basura y entonces o tiro los chicles y las sillas de ruedas ya se están ensuciando. Creo que justo esta parte de actitud que estás mencionando es lo que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, es en lo que ellos pueden aportar. Bueno, también nosotros, pero específicamente con las personas que están buscando informarse de este tema. ¿Algo con lo que quisieras cerrar, alguna reflexión, algún comentario sobre esta experiencia que has tenido en este tiempo? Pues que ha sido muy satisfactorio poder trabajar con personas con discapacidad. Obviamente también cambió muchas cuestiones para poder enseñar o que yo pudiera enseñar, pero que el acercamiento que he tenido tanto con principales cuidadores y con ellos, me ayuda a entender que puedo ser voz de ellos también en cierto momento y es justo lo que creo que quiero lograr o lograr con Manuel en este podcast que hacemos, es que podamos dar voz a ellos que a lo mejor muy pocas veces tienen oportunidad ellos de tener un entorno de libre expresión, que todos lo debemos de tener y ellos al tener una discapacidad puede ser más complicado, pero que también al crear yo creo que este tipo de conceptos, no lo estoy haciendo porque no sé de los temas o no sé de qué temas se pueden hablar, es porque tengo una convivencia diaria con ellos y que pues al invitar a personas, a principales cuidadores o profesionales que se desenvuelven con ellos, podemos dar puntos de vista y que al tener estos espacios de libre expresión, una, damos voz a ellos. Dos, podemos también conocer historias de vida y que lo decía, ¿no? Que a lo mejor papás que están empezando y que puedan escuchar estos podcasts les pueden servir. Entonces, simplemente creo que es eso, ser voz de ellos y pues poder apoyar a las personas que lo necesiten para crear nuevos entornos y espacios seguros. Importante y que por eso fue el hecho de que se cambiara la dinámica en este capítulo, el que conocieran por qué es que estás hablando de esto, el que sepan que tienes la experiencia, que tienes los conocimientos, que lo has trabajado, que no solamente es un capricho de Noé, de él querer venir aquí a sentar gente para platicar y sacarle la sopa, echar chismecito, no, o sea, hay un fondo del por qué es que lo está haciendo, lo estás haciendo. Y no me queda más que felicitar tu labor, el agradecer tu labor, porque estoy seguro que muchas otras personas se hubieran ido al segundo día, hubieran renunciado y tú por algo decidiste quedar. Hoy sabemos un poquito más del por qué, la convivencia con tu familia, la experiencia que tienes con la discapacidad. Creo que eso jugó mucho a favor para que pudieras desempeñarte, hacer esta labor y pues tocar la vida de muchas personas, como lo has mencionado, no siempre van a tener las mismas oportunidades, desafortunadamente por la condición con la que viven. Pero con ese granito de arena que dices tú, costalote digo yo, justo abres los espacios para que se desarrollen personas con discapacidad, para que se vuelvan independientes, que es lo que finalmente nosotros queremos lograr en el trabajo en el que convivimos. Pues muchas gracias, amigo, no solo un gran profesional,
gran persona, gran amigo, y te dejo tu espacio, porque este es tuyo. Bueno, pues más que nada, los esperamos en nuestro siguiente episodio que vamos a realizar y estará conmigo de invitado Carlos y ya van a saber ahora un poco más de él. Les agradezco en escuchar este podcast y sigan disfrutando su día. Bye.